Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de tu canal de salud y bienestar, Dos Médicos para ti. Hoy hablaremos de un grupo de alimentos que pueden ser tus aliados en el control de la hipertensión arterial. Esta es una enfermedad que tiene una alta prevalencia a nivel global. Se estima que más de 1.200 millones de personas la padecen. Las causas de esta enfermedad son múltiples. Tenemos sobrepeso, estrés crónico, la diabetes, algunas otras enfermedades que terminan por repercutir y afectar lo que es la tensión arterial, pero sobre todo lo que son los hábitos relacionados a la parte de la alimentación. Valiéndonos de este mismo principio, podemos hacerlo que trabaje a nuestro favor. Es por ello que los invito a mantenerse hasta el final del video, porque les voy a compartir información con respecto a 4 alimentos que pueden ayudarles a controlar la tensión arterial. Empecemos. La hipertensión arterial es conocida también como el asesino silencioso. Lamentablemente afecta a millones de personas en todo el mundo. ¿Silencioso por qué? Porque es que en la primera etapa de la enfermedad no suele presentarse ningún tipo de sintomatología. La persona que lo padece está poco a poco la enfermedad dañando sus riñones, dañando los ojos, dañando el corazón, dañando las arterias, y no hay algún tipo de sintomatología que de manera evidente lo refiere. Para prevenir que esto avance, para prevenir que esto pase, lo mejor es mantener hábitos de vida saludables. Y específicamente en este video lo que quiero hablarles es de la alimentación. Empecemos por el primer alimento que les quiero comentar hoy, y es el aguacate. Sí, así como lo oyen, el aguacate. Muy contrario a lo que muchas personas piensan por contenido de grasa, realmente el aguacate es un alimento que es muy importante, nutritivo, puede disfrutar de muchas maneras y tiene muchos componentes que lo hacen saludable y que repercuten de manera positiva en nuestra salud cardiovascular. Empecemos por decir que el aguacate es rico en potasio. El potasio es un electrolito que, digamos, que ayuda a equilibrar los niveles de sodio, así como los niveles de agua a nivel corporal. Eso afecta directamente en la volemia o la cantidad de sangre que circula en nuestro cuerpo. Esto está relacionado directamente con la tensión arterial, porque en el momento que aumenta la cantidad de sangre que recorre por nuestro cuerpo, de igual manera el corazón bombea con más fuerza y sube la presión arterial. El hecho de que el aguacate sea un alimento rico en potasio, equilibra el sodio, cloro, cantidad de agua, afectará de manera positiva lo que es la tensión arterial. Hay muchos estudios que demuestran que el consumo adecuado de potasio puede ayudar a regular los niveles de tensión arterial. El otro punto a destacar es que el aguacate es rico en grasas saludables, específicamente de grasas monoinsaturadas como lo es el ácido oleico. Este ácido oleico está comprobado que ayuda a regular los niveles de colesterol, específicamente ayuda a aumentar los niveles de HDL, que es el colesterol que se conoce como colesterol bueno, y disminuye los niveles de LDL, conocido también como colesterol malo. El equilibrio en este tipo de colesterol, tanto del HDL como el LDL, nos mantienen a las arterias libres de placas de ateroma, que bien sabemos que son las que causan el endurecimiento de estas y hacen que la tensión arterial aumente. Adicionalmente, el ácido oleico tiene un efecto antiinflamatorio, antioxidante, lo que también beneficia todo el correcto funcionamiento de lo que son las arterias y lógicamente va a ser positivo para nuestra salud cardiovascular. Ahora, ¿cómo podemos consumir el aguacate? Pues puede ser consumido de muchas formas. En rebanadas, podemos consumirlo en ensaladas, incluso podemos usarlo como sustituto de la mantequilla, también puede ser en smoothies, es decir, licuado. Hay personas que lo consumen licuado con leche, con yogur, con avena y pueden disfrutar de todos sus beneficios. Hay algo que hay que tener muy presente, que es alto en calorías, por supuesto, por la cantidad de grasas que tiene. Grasas saludables, pero son calorías. Si una persona está intentando disminuir de peso, debe tener un equilibrio en el consumo de aguacate, ya que su alta carga calórica pudiera ser no beneficioso en la pérdida de peso. El aguacate, así como cualquier otro alimento, debe ser consumido de manera moderada para poder disfrutar de sus beneficios y que lo que queremos consumir para obtener beneficios no nos juegue en contra. Entonces, consúmalo con moderación. Ahora hablemos del segundo alimento que les quiero comentar, y este es el ajo.
Desde la antigüedad se ha sabido que tiene muchos beneficios para nuestra salud, sobre todo a través de su componente principal, que es llamado alicina. Así que no solo es bueno para utilizarlo como para darle sabor a las comidas, sino que también poder aprovechar todos sus beneficios. En este canal tenemos un video que hicimos explicando específicamente cuáles son los beneficios del ajo a nivel del sistema inmunológico, entre otras particularidades y beneficios que nos tiene. En este caso particular vamos a hablar de los beneficios en la hipertensión arterial. Hablemos de la alicina. Este es un componente sulfurado que está en el ajo. Este se activa una vez que nosotros lo cortamos o preferiblemente si lo machacamos. Esta se va a activar de manera inmediata y al nosotros consumir el ajo y entrar a nuestro organismo se va a absorber esta alicina, aproximadamente el 60% de lo que consumimos se absorbe, o sea que tiene una buena biodisponibilidad y va a cumplir una función vasodilatadora, es decir, va a hacer que las arterias se expandan un poco, lo que va a disminuir la resistencia periférica y de esta manera ayuda a que la tensión arterial baje. Adicionalmente, el ajo tiene un potente efecto antioxidante, es decir, combate los radicales libres. La alicina tiene selenio, entre otros componentes que tienen esa importante función. Al ser antioxidante, lógicamente que tiene muchos efectos, no solo a nivel arterial, que disminuye o ayuda a la disminución de la presión arterial, tiene múltiples efectos positivos en todo nuestro organismo. El consumo de ajo está comprobado que ayuda a mejorar la circulación sanguínea. Adicionalmente, también tiene un efecto sobre el colesterol malo, el LDL, que lo ayuda a disminuir. Entonces, si integramos ambos beneficios, vasodilatación, que disminuye la resistencia periférica, y disminuye el colesterol malo, que es el que habitualmente se encuentra en las placas de ateroma, podemos ver que los beneficios en la salud cardiovascular son muchos. Ahora, ¿cómo lo consumimos? Porque es evidente que el sabor del ajo es bastante fuerte. Si nosotros lo consumimos en exceso, puede generarnos cierto malestar estomacal. Esta es una realidad y hay que tenerlo muy, muy presente. La mejor forma de comerlo es machacarlo y comerlo crudo, tragarlo con abundante agua. De esa manera, la alicina queda intacta, la activamos al momento de machacarla y podemos aprovechar todos sus beneficios. También podemos aprovechar algunos de sus beneficios si consumimos el ajo cocido, pero indiscutiblemente la alicina se pierde gran parte de esta al momento de someterla a altas temperaturas. Otra manera de consumirlo es a través de suplementos. Hay cápsulas que vienen específicamente con aceite de ajo. Sin embargo, en esta forma de consumo, lo ideal es que consultes con tu médico tratante en vista de que tiene algunas reacciones adversas. Por ejemplo, tiene un efecto sobre la coagulación sanguínea. Entonces, por lo tanto, si tú estás consumiendo algún anticoagulante, debes considerar el consumo de ajo o de algún tipo de suplemento. De igual manera, si estás tomando medicamentos para controlar la tensión arterial, debes también tenerlo muy, muy presente porque puede haber una sinergia, es decir, que potencia el efecto de los medicamentos y termine por bajarte mucho la tensión y eso también es contraproducente. Así que tenlo presente. Ahora hablemos de la cúrcuma. No solo se utiliza para dar ese tono amarillento brillante a los platos, sino que a través de su ingrediente principal, como lo es la curcumina, esta es un gran aliado para lo que es la salud cardiovascular. La curcumina tiene efectos antiinflamatorios muy potentes sobre los vasos sanguíneos, específicamente sobre las arterias. El hecho de que esto sea así permite que éstas sean mucho más flexibles, lo que facilita su función principal, que es la circulación de la sangre. Y el hecho de que sea así, de que sea antiinflamatorio, es crucial para evitar problemas como la hipertensión arterial e incluso la arteriosclerosis. Una de las razones principales que hace que una persona tenga hipertensión arterial, lógicamente que es el estilo de vida, los hábitos alimentarios, pero otra de las cosas es específicamente el envejecimiento celular, causado en gran medida por lo que son los radicales libres. La curcumina es un potente antioxidante. Prácticamente ayuda a la neutralización de estos radicales libres que ocasionan el daño celular y al evitar el envejecimiento, ¿sí? O al atrasarlo, lógicamente que va a tener un efecto positivo en el control de la hipertensión arterial.
La cúrcuma tiene un efecto positivo sobre el endotelio vascular, es decir, sobre la capa que recubre los vasos sanguíneos en su parte interna, que es donde la que está directamente en contacto con la sangre. Produce una vasodilatación y una relajación. Esto permite que el flujo de sangre sea mucho mejor y favorece o disminuye las posibilidades de que la hipertensión se haga presente. En este caso, ¿cómo podemos consumirla? Podemos agregar la cúrcuma a la sopa, en granos, a la comida en general, como acompañante, como aderezo. También podemos consumirla unida con lo que es la pimienta negra. Ojo con las personas que sean alérgicas a la pimienta negra. En mi caso, yo soy alérgico, no la puedo consumir de esa manera, pero la pimienta negra permite una mejor absorción de la cúrcuma y lógicamente que su efecto va a ser mucho mayor. Y también hay suplementos de cúrcuma. Obvio, como lo dije anteriormente, es importante que antes de suplementarte con cualquier cosa, consultes a tu médico tratante. Y no podemos olvidar que no se puede consumir en exceso como prácticamente nada, ya que podría tener también efectos a nivel gastrointestinal, causarnos ciertas molestias, cierto malestar, y al consumir algo que sea natural, lo que estamos buscando es sentirnos mejor y no empeorar en ningún sentido. Así que ser muy comedido con lo que consumimos. Y para ir culminando, ahora hablemos de la canela. Esta no solamente funciona para dar un sabor agradable, un sabor dulce a algunas bebidas o incluso a algunas comidas, sino que también nos funciona muy bien para mejorar nuestra salud cardiovascular. La canela actúa directamente sobre los vasos sanguíneos, los relaja. Esto hace que el flujo de sangre sea mucho más fácil, lo que evita o disminuye la hipertensión arterial. También se ha determinado que la canela tiene efectos antioxidantes. Al combatir los radicales libres, evita que estos afecten las arterias, lo que lógicamente va a tener un efecto muy positivo, que si lo sumamos a los que les he comentado anteriormente, va a ser idóneo para ayudar en ese proceso de bajar la tensión arterial o de evitar que suba. La canela también regula los niveles de glicemia, es decir, la glucosa en sangre. Esto tiene efecto directo sobre la hipertensión arterial. En otros videos, que los invito a ver, hemos explicado cuáles son los mecanismos por los cuales la glucosa se eleva la insulina, y la insulina tiene efecto directo sobre un conjunto de mecanismos que ayudan o que afectan lo que es el control de la tensión arterial. Entonces, adicionalmente, la glucosa sabemos que daña los vasos sanguíneos, y el hecho de que nosotros controlemos con una mejora en la alimentación y con el uso de canela, mejoremos las cifras de glicemia, lógicamente que veremos cómo esta cascada de eventos que pudieran perjudicarnos y elevar la tensión arterial sencillamente no se van a dar. Está comprobado que también la canela tiene un potente efecto antiinflamatorio, y el hecho de que evitemos la inflamación crónica, que está íntimamente relacionada con enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, va a ser totalmente positivo su consumo. Ahora, ¿cómo podemos consumir la canela? Esto también es muy fácil. Podemos hacer infusiones, una rama de canela, la hervimos y hacemos una infusión y podemos consumirla de esa manera. También podemos consumirla como especie, si la agregamos a jugos, a yogur, a avena. Es una manera también muy común y habitual de consumirla. Y es necesario tener presente que no por ser natural no puede tener efectos adversos. La canela tiene cumarina, que si se consume en exceso, esto puede afectar de manera negativa nuestro hígado si la consumimos en exceso, y también está comprobado que tiene ciertas interacciones con anticoagulantes, así que si se va a consumir, también debe hacerse con mucha moderación. Ya para finalizar, me gustaría decir que no hay recetas mágicas, no hay ingredientes mágicos. Al final, nuestra salud va a depender de muchas cosas, de muchos factores que se van a integrar para lograr ese equilibrio, ese estado de bienestar que al final creo que es lo que todos buscamos. El uso de cualquiera de estos ingredientes, alimentos que le he mencionado, debe hacerse con mucha moderación, debe integrarse a una rutina de buena alimentación, de descanso adecuado, de hidratación, así como de ejercicios. Por lo pronto, me despido esperando que este video les sea de mucha ayuda. Cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier pregunta, pueden dejarla en los comentarios, que con todo gusto vamos a estar revisando cada uno de sus aportes
y vamos a intentar responderlos todos. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.